Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir a una persona que a través de la música ha hecho su lenguaje y su forma de contar historias. Ella es compositora, es violonchelista y es una gran artista sonora con profundas raíces en su cultura y también en la naturaleza. Nos da muchísimo gusto recibir en Sonoverso a Nubia Jaime Don Juan. Muchísimas gracias por estar aquí, Nubia. Gracias por la invitación. Vamos a hacer de esta una plática muy rica que estoy segura nos va a encantar a todos porque es una gran historia la que hay detrás de todo tu trabajo, pero quiero empezar por el principio. Por ahí encontré información que desde los 6 años empezaste a tocar el violonchelo. Sí, pues mi papá es músico, ¿no? Y el papá de mi mamá era músico, entonces de los dos lados había esa tradición familiar, ¿no? De los dos lados. Y entonces mi papá también estaba metido en este rollo de la música clásica, ¿no? Él era parte integrante, maestro en aquel entonces lo que era la juvenil. Ahorita es muy diferente, ¿no? Todo como está estructurado. Entonces, en aquel tiempo, mi papá trabajaba ahí en la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora y era un programa de aprendiendo a tocar tocando, ¿no? Entonces, mi papá dijo, cello. Yo dije, no, violín, no, cello. Dije, ok, cello. Y no me gustaba mucho, o sea, creo que no me gustaba tanto estar tocando, sino que me gustaba lo que se escuchaba, la música, era lo que más me interesaba, más que el instrumento en sí. Ya después, con el tiempo, yo le agarré muchísimo amor a mi instrumento, ¿no? Entonces, por tu papá vino la idea, tu papá Pancho Jaime, también un gran artista por acá, compositor, te dio la idea del violonchelo, pero tú dijiste violín, o sea, la guitarra nunca estuvo, que es de repente como que lo más cercano a todos, de que, ay, quiero sacar una guitarra en una fiesta o algo, o sea, fueron esos dos instrumentos. Sí, esos dos instrumentos. Mira, siempre he tenido esta cosita, ¿no? Porque nunca he podido tocar la guitarra como yo quisiera, porque yo me imagino, y nunca puedo tocarla, pues, ¿no? Nunca he compuesto una rola, pues, nunca he compuesto una canción. Y ha sido como algo que me duele mucho porque nunca me he podido acercar a la música desde ese lado, a pesar de que me encanta y es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Colaborar con todos esos artistas que pueden agarrar una guitarra y tocar y cantar, y yo nunca he podido hacer eso, ¿no? Entonces, siempre estuve al lado de otro tipo de instrumentos, de otro tipo de composición, pero igual he hecho mucha colaboración con diferentes artistas, ¿no? Y bueno, sí, fue el cello. Yo quería violín. Después, en mi momento de rebeldía en la adolescencia, me cambié a viola, que fue lo máximo que hice, ¿no? Me regresé al cello. Pero fue siempre la música al lado de otras ramas artísticas, como por ejemplo el teatro. Aquí donde estamos ahorita en este momento, en el Teatro Íntimo, yo pasé muchísimas tardes de mi adolescencia, porque yo siempre estuve aquí estudiando actuación con el maestro Jicotencatl Gutiérrez. Me gustaba, yo quería ser actriz. También estuve en pintura en los talleres de aquí de la Casa de la Cultura, con el Balo. Estuve mucho tiempo estudiando. Estudié danza, estudié otras cosas, ¿no? Pero siempre fue la música la que me jaló, ¿no? Esa fue siempre como mi tónica, ¿no? Qué bonito esto que mencionas de aquí el Teatro Íntimo de la Casa de la Cultura de Sonora, que es un lugar como para muchos artistas de música clásica, muchos otros artistas del gremio que han pasado por este escenario y lo recuerdan con mucho cariño. Es muy bonito verlo. Regresándome un poquito a lo que es tu núcleo familiar, ¿no? Esta influencia que traes de abuelos, de papás, ¿qué tanto influye, Nubia, en lo positivo, ¿no? Y en la exigencia venir de una familia de músicos? Bueno, creo que siempre ha sido algo positivo, bueno, en general, ¿no? Te podría decir que siempre ha sido muy positivo saber que cuento con ese apoyo, que tengo ese ejemplo. Pero sí también ha sido algo de sentirme como un poco comprometida. Claro, yo creo que todos en nuestras diferentes etapas de formación
nos llegamos a sentir así por nuestro entorno familiar y social, ¿no? Entonces yo siempre he tenido esa fortuna de tener a papá músico, abuelo músico, bisabuelo músico, o sea, aunque no lo conocí, conviví con él, pero está en mi historia, entonces está en el libro familiar y es como... Sí, el bisabuelo era compositor, y era violinista, y era contrabajista, y el abuelo, y esto, y cantar con ellos, y tocar con ellos, y siempre es algo positivo, pero también es como que también tengo que hacer cosas, ¿no? No solamente puedo ser así, no solamente puedo decir que tengo esa familia músico, sino que yo también tengo que esforzarme, ¿no? Para crear tu propio nombre, Exacto, tu propia esencia. Exactamente. Además, la primera mujer, o sea, porque bisabuelo, abuelo, padre y yo pues, soy mujer, ¿no? Entonces, sí es como que siempre ha habido algo que demostrar de parte de las mujeres, ¿no? Ya no estamos en ese momento, estamos en otro. Como decía hace un tiempo en otra entrevista, es que ya no estamos prendiendo el tren, sino que ya tenemos que subirnos al tren que otras han estado empujando, ¿no? Al principio sí, en mi época, te digo, de orquesta juvenil, sí mi papá me decía, oye, ¿cuándo vas a entrar a la orquesta? Y yo, no quiero. O sea, no me gusta, yo quiero hacer otras cosas con la música. A mí me gustaba escuchar la música y ver si yo podía hacer algo diferente. No sabía que quería ser compositora, porque no había compositoras mujeres vivas que yo supiera, ¿no? No había discos que podíamos escuchar de Gabriel Ortiz o de María Granillo o de Gina Enríquez. En ese momento yo no conocía eso, pero sí era como... yo quería algo diferente de la música, yo no quería tocar el cello en la orquesta, que era para lo que yo estaba estudiando. Entonces sí había esa exigencia de que, ¿ya estudiaste? Entrar a la recámara, ¿no? ¿Ya estudiaste? Sí, a ver... Bueno, ahorita, ¿no? Entonces, sí había ese poquito, pero es algo que todos los padres hacemos. Yo entro al cuarto de mi hija y hiciste la tarea, ¿no? Ya limpiaste aquí, ya te bañaste, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro. Es algo, pero normal, pues. Nunca fue algo que yo me sintiera como que no había salida y tuviera que hacer eso nada más y sentirme presionada. Y no, nunca fue así, pues. Qué bonito. Y se nota que ahorita todavía lo cargas con muchísimo honor, con muchísimo orgullo y lo llevas a la práctica. El estar, pero disciplinadísima, practicando. Eso fue tu núcleo familiar y ahora tú ya construiste una familia. ¿La música continúa en este núcleo familiar nuevo que tú hiciste al lado de tu esposo, con tus hijos? Claro, sí hay de eso. Yo siempre digo, yo no los presiono, no es cierto. Yo creo que todos los padres presionamos en cierta manera, ¿no? Mi hijo más grande, Diego, toca el contrabajo en la juvenil. Él es, bueno, para mí, un excelente músico, una persona muy sensible, con un oído que yo quisiera, con una sensibilidad hacia el entorno armónico, impresionante, ¿no? Que toca guitarra, él sí, y puede componer rolas así rapidísimo, y me tiene muy impresionada, ¿no? Pero también toca el contrabajo en la juvenil, te digo, entonces está ahí como que si estudiar una carrera profesional en el contrabajo o estudiar producción musical, composición, está en eso, ¿no? Y Violeta, mi hija más chiquita, también, ella empezó con violín, ahora está en contrabajo y le gusta la composición también, además de que ella tiene una capacidad visual muy desde el punto de vista artístico, ¿no? Bueno, es muy sensible. Que hagan su propio camino, también con la guía de sus papás, que es una gran guía. Vamos a seguir platicando con ustedes. Estamos en Sonoverso, platicando con Nubia Jaime Don Juan. Ella es compositora sonorense. Vamos iniciando esta plática, así que quédense con nosotros. El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo público del Gobierno del Estado adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, creado en 1988 con un propósito claro: impulsar el desarrollo cultural integral de Sonora. Desde entonces, diseña y ejecuta programas de formación, creación, producción y difusión artística, además de conservar y promover el patrimonio cultural del Estado, desde sus artistas contemporáneos hasta las raíces vivas de sus pueblos originarios. Administra museos, archivos, teatros,
teatros, auditorios y casas de cultura en todo el territorio sonorense, y también fomenta la apertura de nuevos espacios para la educación y la expresión artística. El instituto realiza publicaciones, investigaciones y ediciones culturales, además de apoyar a creadores, colectivos y municipios en el desarrollo de proyectos culturales. A través de estas acciones, el Instituto Sonorense de Cultura fortalece la identidad, la memoria y la participación cultural en cada rincón de Sonora. Continuamos aquí en Sonoverso platicando con Nubia Jaime Don Juan. Ella es una gran compositora sonorense y precisamente aquí queremos comenzar este segundo bloque, Nubia. ¿Cómo llega la composición a tu vida? ¿Pasas de intérprete a compositora? ¿Cómo se dio ese cambio? Bueno, te digo, siempre me había gustado la composición, pero no sabía qué era la composición lo que me gustaba. O sea, de chiquita me interesaba escuchar las grandes obras de los grandes maestros. Había unos cassettes que decían 1 hora con Mendelssohn, 1 hora con Beethoven, eran rojos, me acuerdo muy bien, 1 hora con Bach. Entonces todos esos montonal de cassettes y después discos compactos había en mi casa. Entonces mi papá siempre nos preguntaba, nos ponía en la hora de la comida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos escuchando? Beethoven, ¿no? ¿Qué es? No, pues la sinfonía tal, ¿qué movimiento, no? Y ahí cada vez más, ¿no? No, pues que el segundo. ¿Y qué periodo es? Romántico, y que no sé qué, y de repente ya había preguntas más específicas, como en qué tonalidad estamos, ¿no? Entonces, cada vez me preguntaba más cosas, y a mí y a mi hermano. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho la música. O sea, yo estaba muy chica, pero me di cuenta que me gustaba mucho escuchar. Y me imaginaba, decía, pues, a ver, yo nunca había visto un score, ¿no? O sea, una partitura general de la música. Yo había visto partituras de violonchelo y de pronto de violín o de piano porque de algún compañero. Que los ves enseguida. Exactamente. ¿Sí? Nunca había visto un score. Entonces yo me ponía a imaginarme, ¿cómo será la partitura de esa sinfonía número 5, ¿no? De ese segundo movimiento, ¿cómo empezará? A ver, ¿cómo estará? ¿Qué dice al principio? La armadura, ¿no? La tonalidad. Entonces siempre me empezó a intrigar mucho acerca de la obra en sí. O sea, no de mi línea del cello, que también lo escuchaba y decía, mi, la, do, do, si, la, do. Sabía que era eso, ¿no? Pero yo quería más allá de la línea del cello. Yo decía, yo quiero saber por qué el cello puede sonar así, qué hay acá alrededor, qué hay, qué está cubriendo, qué está por debajo, pues el bajo, y cómo está escrito, si están escritos en el mismo. Entonces siempre me interesó eso. Y ese gusanito que fue también obviamente alimentado por las preguntas de papá, ¿no? Por las preguntas de, oye, a ver, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que te gusta? Fue así que empecé a darme cuenta que me gustaba cómo es que la música estaba compuesta. Yo no sabía que yo podía componer, porque te digo, hace un momento te dije, no había compositoras mujeres y yo no conocía a ningún compositor que estuviera vivo hasta en 1999 que escuché por primera vez el danzón número 2 de Arturo Márquez. Y ahí fue donde dije yo que quería ser compositora, pero te voy a decir que yo dije, ay, ¿qué es esta música? Y lloré y obviamente la puse otra vez y cuando mi papá me dijo que era de Arturo Márquez, un sonorense, y dije, wow, ¿cómo que es de Sonora? Sí, es de Álamos, pero ¿cómo? Y estaba muy emocionada. Y le dije, ¿a poco sí es de Álamos? Sí, pero no vive aquí. Me dijo yo, a ver, vive. Como el maestro sí, vive. El compositor. Está vivo. Sí, o sea, y él estaba, bueno, hace muchos años de eso, ¿no? Hace, pues, no voy a sacar de decir, pero ya lo dije ahorita, ¿no? En el 99. Sí. Pero hace muchísimo tiempo de eso, hace más de 20 años y yo no podía creer que lo que estaba escuchando había sido grabado en una sala por una orquesta de un compositor que estaba ahí. Porque yo escuchaba Beethoven, Mendelssohn, Bach, Shostakovich, pero ya no estaban en el mundo, ¿no? Entonces dije, a ver, yo entonces pudiera tal vez escribir algo. Y sí, así se fue dando. Ese mismo año yo conocí al maestro, vino a dar un curso de composición, yo me inscribí, fui la única mujer,
la única niña, porque todos eran, pues, mi papá, mi maestro, el otro maestro, y yo tenía 14 años, ¿no? 15, no me acuerdo. Entonces, ahí lo conocí al maestro, y ahí me di cuenta que me gustaba la composición, y ahí me di cuenta que sí quería tocar también en la orquesta, porque yo no estaba en la juvenil, yo nomás estaba en los talleres, yo no quería tocar en la juvenil. Y ese concierto para ese final de curso, del curso de composición al cual entré, se iban a tocar las obras que habíamos compuesto nosotros. Pero también se iba a tocar el danza número 2. Y yo dije, yo quiero tocar esto. Entonces ahí estudié el danza número 2, toqué por primera vez con la juvenil, llegué con mi cello y tocamos nuestras obras. Al final el maestro me dijo, oye, me hizo algunas preguntas, ¿no? Con respecto a la obra que yo había escrito, que habíamos visto en el taller, y me dice, ¿cómo llegaste a este punto desde aquí? ¿Cómo llegaste a fa mayor si estás en sol mayor? A ver, ¿sabes cómo llegaste y cómo saliste? Claro, yo le expliqué por qué había llegado ahí, qué acorde había utilizado para llegar y qué nota había hecho el trabajo de eso, ¿no? Y me dijo, perfecto, sabes armonía, tienes el conocimiento. Vio que tenías todo lo que se necesitaba, tal vez, en ese momento. Exactamente. Y eso fue lo que me dijo. Oye, me dijo estas palabras. Tú ya naciste como compositora. Eso fue lo que me dijo. Ay, qué palabras tan fuertes, sí. Fue muy fuerte. Y fue como, ¿qué? ¿Yo? Sí. Me dijo, tú ya naciste como compositora. Me dijo, no puedes negar eso. Así, lo que tú tienes es lo que, en pocas palabras, lo que tienes es algo que no se puede aprender, es algo que se trae o no. Así como, no sé, la sensibilidad por otra cosa, ¿no? Pero, si quieres ser compositora, o sea, porque así naciste, si quieres serlo, tienes que estudiar un montón. Armonía, contrapunto, formas musicales, historia de la música, nuevas tendencias, composición, orquestación, instrumentación, etcétera. Y yo dije, ok, pues está bien. Y así lo he hecho con el paso del tiempo, ¿no? Y a partir de ese día yo dije, voy a ser compositora, y a partir de ese día me quedé en la juvenil porque quise tocar el danzón número 2. Desde ahí me dijeron, quédate, te vamos a dar la beca. Yo dije, ok. Entonces, desde ahí me quedé en la juvenil, después ya entré a la filarmónica, seguí tocando en orquesta y seguí estudiando como pude, en el momento que pude, porque también fue algo raro, la cuestión académica fue primero esto y luego lo otro, así. Siempre ha sido en diferentes momentos, ¿no? Cuando he podido. Eres una niña soñando en grande, pero que esos sueños se estaban logrando muy rápido y muy cercano a ti, como que el universo te fue poniendo las cosas muy cerca. Sí. Entonces fueron como que grandes aliados, tus padres, tus maestros, personas que te vieron esa madera que tú tenías y que te ayudaron a seguir ese camino. Vamos a seguir platicando, se nos está yendo el tiempo súper rápido. Esta es una plática con Nubia Jaime Don Juan. Recuerden, ustedes están en Sonoverso. En Sonora, la comunidad también se construye a través de la lectura. El Instituto Sonorense de Cultura coordina 3 bibliotecas públicas en el estado y hoy te invitamos a conocer una de ellas. La Biblioteca Modelo Bartolomé Delgado de León, ubicada en Casa de la Cultura de Sonora en Hermosillo. Aquí encontrarás mucho más que libros, cómodas salas de lectura, una amplia variedad de títulos para todas las edades, actividades culturales y de fomento a la lectura, y espacios diseñados especialmente para niñas, niños y jóvenes. Un lugar tranquilo, gratuito y abierto a la comunidad. Si aún no la conoces, esta es tu invitación para descubrirla y disfrutar de un rincón donde la lectura siempre tiene un hogar. Biblioteca Modelo Bartolomé Delgado de León. Descubre lo que hay dentro y llévate mucho más de lo que imaginas. Continuamos en Sonoverso ya en la recta final. Seguimos con Nubia Jaime Don Juan. Nubia, pues vamos rapidísimo. Quiero que nos cuentes 3 momentos claves que han marcado tu trayectoria como músico, como compositora. Ok, voy a tratar de englobar la composición y la interpretación. Un momento clave para mí, así en la composición, en este quehacer, es el primer estreno, ¿no? Que puedo dividirlo en 3, rapidito. La primera vez que se me tocó una obra para quinteto de cuerdas en el Kiosco del Arte, con mi quinteto, del que yo formo parte, ¿no? Con el quinteto Pitic.
ellos dijeron, sí, vamos a tocarlo, qué padre, qué bueno que estás escribiendo, vamos a hacerlo. Hace ya bastante tiempo de esto. Y el otro momento de ese mismo es cuando la primera vez que me tocaron una obra con orquesta de cuerdas aquí en el Teatro de la Ciudad con la Filarmónica de Sonora, y la primera vez que esa música salió de Hermosillo, ¿no? Que la verdad es que ahorita ya no me acuerdo, pero creo que fue en Guayaquil o por allá, con un quinteto de alientos, que hasta la fecha uno de ellos es muy amigo mío, ¿no? Para el cual él es para quien he escrito algunas de mis obras para clarinete, ¿no? Bueno, ese momento en el de la primera vez que tu música suena en una sala, en un teatro, en una sala de concierto, etc. Otro punto muy importante fue cuando gané el concurso de composición para Orquesta de Cámara de Arturo Márquez. Ese fue el momento, yo creo que uno de los más emocionantes para mí. O sea, no puedo, creo que ni siquiera describir lo que yo sentí, ¿no? Porque sí fueron muchos momentos, desde el momento en que tomé la determinación de escribir la obra y del momento en que dije, ok, lo voy a escribir, pero es porque voy a ganar. Y a ese momento nunca había ganado una mujer ni un sonorense. Es un concurso de composición que hacen entre la Sociedad de Autores y Compositores de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿no? Es un concurso que al final los ganadores, hay 3 ganadores y 3 menciones honoríficas. Gana 100,000 pesos cada ganador, ¿no? Y la mención honorífica es que tu música se toque en ese concierto. Yo no quería la pura mención honorífica y yo no quería nada más el premio económico, más bien yo lo que quería, exacto, yo quería el reconocimiento. Yo decía, es que si voy a invertirle todo este tiempo a escribir una obra, quiero ganar. Yo necesito ganar. Al decir por todo, no nada más eran los reconocimientos que mencionaste, sino todo lo que conlleva, ¿no? Un concurso así. Exacto. Es el premio nacional en ese momento, todo ese año, ¿no? Y ese año era en la pandemia, hubo solamente 2 ganadores, a pesar de que hubo muchísimos, como todo el mundo estábamos metidos en nuestra casa, teníamos mucho tiempo para componer y hubo muchísima recepción. Me contaron que... Anda en YouTube el video y sales con cubrebocas. Sí. Ese fue, yo creo, el momento, ¿no? En estar haciendo esa obra. Yo busqué, dije, ok, tiene que ser algo muy grande. Puede ser, a mí me encanta el danzón, ese es mi género favorito, pero también tiene que ver algo de mi tierra, y el danzón no es de aquí, pues. Entonces, la danza del venado. Entonces dije, voy a hacer una fusión. Y hablé con primero con mi mamá, que es historiadora, y luego después ella me dijo, ¿sabes qué? Habla con un antropólogo para que te dé esta visión, ok. Y hablé con el doctor José Luis Moctezuma de Lina y me ayudó muchísimo. Me dijo todas las cosas que yo necesitaba saber por qué estaban ahí, aunque yo las veía en el ritual de la danza del venado. Entonces ya fui como buscando encontrando más bien la fusión. Entonces yo dije, bueno, la fusión tiene que ser importante, ¿no? Y dije, ok, es muy fácil porque el danzón, la clave es un compás de 4/4, pero el danzón, el venado es errático, está nervioso. Entonces, ahorita todos estamos nerviosos, dije, en la pandemia, ¿no? Entonces, empecé a imaginarme cómo sería el compás para el venado y encontré que sería un 7/8, que es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, o 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, o como sea. Al revés o así, o puede ser intermedio. Entonces, dije, ok, pero cabe perfectamente en el danzón. Si yo hago 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, pum, pam, 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 pim, pam. Sí se puede. Entonces comencé y ya. O sea, me fui así como, se fue como agua, la verdad, la composición. Duré un mes escribiéndola. Gané el concurso. Un día me habló el maestro para decirme que había ganado, así como nos habla a todos los que ganamos ese concurso. Es un momento muy importante.
saber en tu historia como compositor de esta generación, ¿no? Desde que existe ese concurso, saber que ganaste el Márquez y todos porque nos conocemos muchos, ¿no? Oye, cuando te habló el maestro, ¿qué sentí? O sea, es algo padrísimo que se cuenta entre nosotros, entre este grupo de compositores de esta generación, estos colegas, ¿no? Y ese fue otro momento importante cuando se tocó la obra. Y el último de esos 3 es la primera vez que salí del país con banda sinfónica. Con banda sinfónica es con el ensamble que más se toca mi música. Yo me considero una compositora de banda sinfónica, sí, porque estoy muy metida ahí, porque me encanta, porque yo doy clases de orquestación e instrumentación para banda sinfónica. Es algo que yo me he puesto, o sea, me he puesto ahí. Sí, la vida me puso ahí, sí, cierto. Con las personas adecuadas, con las personas que vieron en mí ese, a lo mejor, potencial o esa facilidad con los alientos, a pesar de que yo soy cuerdista. A mí me gusta trabajar con los alientos, con las flautas, clarinetes, trombones, etcétera, ¿no? Entonces me gusta estar del lado de la banda sinfónica. Tengo muchísima música para banda sinfónica. Todos los días se toca una obra mía en alguna escuela, en alguna universidad, en alguna sala de concierto, fuera de México o dentro de México también. Más con banda sinfónica al momento. Y mucho con orquesta de cuerdas, porque también una de las editoriales con las que estoy trabajando en Estados Unidos es Randall Standridge Music, y ahí está mucha de mi música, bueno, creo que casi toda mi música para banda sinfónica está ahí, pero también hay de orquesta de cuerda, y hay una pieza que se llama A su merced Don José, que le escribí yo a mi abuelito José, mi tío abuelo José. Es una de mis obras más tocadas y más, pues, lo tengo que decir así, pero es de las más vendidas. Bueno, porque se vende en un catálogo, se vende la partitura. En Estados Unidos es diferente que en México. En México es pásame la copia de la copia, ¿no? Y los compositores, ¿qué vamos a hacer? Pues que la música se toque, pero también tenemos que vivir de algo, ¿no? Claro. Y en Estados Unidos es diferente, y en algunas otras partes del mundo también es diferente, y se compra la música y se toca en otros lugares. Me ha tocado que se toque en Azerbaiyán, que se toque en Francia, que se toque en Argentina, Brasil, en muchos países. Reconocemos muchísimo tu trayectoria, búsquenla a ella, se van a enamorar de su carrera, véanla cuando esté en los conciertos, la temporada de la OFS o también de la Orquesta Filarmónica de Sonora, también en la Ojuzón. Muchísimas gracias, de esta manera cerramos Sonoverso, nos quedamos con muchas preguntas que ojalá después podamos invitarte de nuevo para que nos puedas compartir mucho más. Así cerramos esta emisión de Sonoverso, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho.